Hola amigos, bienvenidos a mi podcast Actualízate con Kelly. Soy Kelly Alvarado. El día de hoy hablaremos sobre la actualidad y tecnología como evolución del periodismo. Tendremos una invitada muy especial, nuestra querida licenciada Eugenia Espinosa. Gracias Kelly por la invitación, un gusto estar aquí. Cuéntame, háblame sobre ti, sobre tu trayectoria en el periodismo. Sí, yo comencé hace más de 30 años haciendo periodismo desde que era estudiante. Me inicié en la radio, luego trabajé durante 18 años en una revista que estaba dedicada al sector agropecuario, muy reconocida en aquel tiempo. Actualmente trabajo para los suplementos especiales del diario El Universo. Y el tema que tratas pues muy de actualidad, como dice el titular, donde los medios digitales están logrando un impacto muy fuerte. Hay medios alternativos, muchas personas que estaban en los medios tradicionales están haciendo programas en este tipo de medios, y las redes sociales también, que han ayudado mucho para que los periodistas o personas de otras profesiones se dediquen pues a hacer diferentes programas a través de los medios digitales. Y así difundir un poco las noticias más rápido. Así es, la velocidad con la que tienen las noticias también, así es, la información sobre todo, para que las personas estén más actualizadas y más la velocidad, sobre todo la velocidad de la información. Excelente, desde la invención de la imprenta hasta la llegada de la televisión, el periodismo ha evolucionado constantemente para poder adaptarse con estas nuevas tecnologías. ¿Cómo ves el cambio del periodismo con los avances tecnológicos? El cambio o la transición ha sido radical. Antes los periódicos, la radio, la televisión eran las fuentes de estas noticias. Ahora las personas, a través de las redes sociales, páginas web, podcasts como este, se informan. Es más accesible la noticia, pero hay un gran desafío. Hay que tener mucho cuidado con la veracidad y la calidad de la información. Claro. ¿Tú qué crees? ¿Cuáles son los principales beneficios y desafíos que esa transformación ha logrado con el periodismo? Los beneficios son muchos. El acceso instantáneo a la información, la posibilidad de hacer cobertura directamente en la vida real, dicho, o sea, es más directa la cobertura, donde inclusive el ciudadano se puede convertir en reportero. Incluso ahora, hoy en día, existen canales de WhatsApp, grupos de Telegram, donde el ciudadano ve alguna noticia informativa, coge y le envía, hasta incluso lo puede subir a la red social X, antes llamada Twitter, que se hace las noticias más rápido de la publicación, pero hay que tener en cuenta un poco ese dato, de que pueden ser a veces noticias falsas. Así es, la proliferación de las noticias falsas es lo que más hay, sobre todo en estos medios digitales. Hay que tener mucho cuidado porque la información ahora es global, llega a nivel mundial. Entonces, por eso la veracidad, el contraste de la información es muy importante, porque con esa presión que hay de publicar noticias lo más rápido, la primicia, entonces hay que tener mucho cuidado con la calidad de la información que se emite o que se transmite al público, porque se puede perjudicar inclusive la imagen de alguna persona, se la puede deteriorar. Y el medio digital o alguna... Exacto, hay que precautelar mucho la reputación del medio de comunicación, inclusive de así sea de una red social o de cualquier medio digital que se vaya a difundir. Es muy importante evaluar o considerar la calidad de la noticia que se difunde. Y ahora, con la integración de las nuevas tecnologías en las redacciones, ¿cómo están siendo empleadas por los periodistas, como es el uso de la inteligencia artificial y los análisis de datos? Sí, el uso de estas herramientas como la inteligencia artificial y el análisis de datos ha revolucionado al periodismo. En el caso de la inteligencia artificial, por ejemplo, se pueden hacer ya textos básicos y también buscar un poco el textos con tendencias y exclusividad para el usuario o para el cliente, la audiencia. En el caso del análisis de datos, por ejemplo,
hay información que para los periodistas era difícil acceder. Ahora, gracias a estas tecnologías, es más fácil conseguir ese tipo de información. ¿Nos podrías dar un ejemplo en donde se ha hecho el uso del análisis de datos? Sí, mira, un caso que impactó a nivel mundial en el 2016 fue los Panama Papers, donde un grupo de periodistas, investigadores, a través del uso de un software, ellos lograron obtener información de muchos documentos, de varios documentos, donde estaban involucradas personas y empresas en actividades ilícitas. Entonces, inclusive políticos, gente del medio artístico, del medio actores, ¿no? Pero no te puedo decir detalles, pero más eran personas del ámbito político que Panamá, pues recordemos, es un país donde se lo considera un paraíso fiscal, claro, el cual es ilícito, y eso se dio gracias al uso de este software. Análisis. Exactamente. Y sí. ahora hablando un poco de la inteligencia artificial y cambiando un poco de tema, podemos hablar sobre cómo sería el futuro del periodismo y cómo la tecnología ahora está moldeando a la industria. El periodismo seguirá evolucionando, así a la velocidad de la luz, como está surgiendo ahorita. No solo veremos a una inteligencia artificial, la veremos más integrada, no solo con la recopilación de datos, sino también con un contenido más personalizado, como hablábamos hace un momento, para la audiencia. Es más, también el periodismo inmersivo, a través de la realidad virtual, inmersa, la realidad virtual que se va a vivir para contar historias. Esta herramienta pues permite como vivir más de cerca la historia. Hablaste del periodismo inmersivo. ¿Puedes explicar sobre cómo se está utilizando y cuáles son sus beneficios? Sí, claro, mira, esta herramienta de el periodismo inmersivo a través de la realidad virtual, el usuario, el público, tiene la oportunidad de vivir la noticia en lugar de leer, ya la vive, la siente a través de un casco de realidad virtual 360, por ejemplo, el tema de la migración, donde se puede ver y experimentar este sentimiento. O sea, sobre todo un campamento, ¿no? Un campamento donde él pueda vivir esa realidad que viven estas personas que salen de sus países, ¿no? Claro. Y ellos pueden lograr mayor empatía y comprensión. El público puede tener esa facilidad de cómo sienten ellos este tipo de noticias de lo que es la migración. Suena increíble. ¿Qué papel crees que jugarán las redes sociales en el periodismo? Las redes sociales seguirán siendo importantes para el periodismo y también para el ciudadano. Por ello siempre hay que mantenerse actualizado. No obstante, en las plataformas habrán cambios donde se volverán más seguras, sobre todo ante la desinformación que hay. Más fácil será detectar que una plataforma publique una noticia totalmente verificada. Es más, también las plataformas están usando ya lo que es el uso de suscripciones, o sea, información exclusiva para sus usuarios. Incluso ya hay medios de comunicación que están implementando el método de las suscripciones. Sí, claro. Por ejemplo, en el caso de los periódicos, uno para poder leer una noticia completa, tienes que estar suscrito para que tú puedas acceder a esa información. De lo contrario, no se puede. Inclusive en medios tradicionales que antes eran solo radio, en sus horarios de noticieros, por ejemplo, ya salen en plataformas digitales como YouTube, y donde también admiten una suscripción para ciertos programas o ciertos horarios. Inclusive no solamente las radios, sino ya los programas de televisión, canales de televisión que tienen sus propias páginas web y pueden ver la señal en vivo en donde sea que esté, para no perderte las noticias. Claro, ese es el mundo de la digitalización, del periodismo digitalizado, donde los medios se han expandido en estas redes sociales como Google, sus páginas web, YouTube, Twitter. También hay programas cortos que muchas veces se difunden
en estas redes sociales para tener acceso a una mayor audiencia. Claro. ¿Y qué consejos les darías a los periodistas jóvenes que están incursionando en esta era digital? Bueno, los jóvenes actualmente están prácticamente día a día en el uso de la tecnología, en las redes sociales, pero es importante, especialmente para los periodistas jóvenes, actualizarse con estas nuevas tecnologías y sobre todo mantener la ética profesional, la verificación de los hechos, porque a veces como este tipo de redes sociales, estos medios digitales, es más veloz la información y con lograr la primicia, pues publican y no se verifica la información. Entonces es importante por eso mantener esta ética, sobre todo para preservar su reputación como profesional. ¿Y cómo crees que los periodistas puedan prepararse para estos cambios? Bueno, yo creo que en toda rama, no solo el periodismo, tiene que estar permanentemente actualizándose, formándose, en el caso de los periodistas, más con la tecnología, porque muchas veces a algunos nos cuesta digitalizarnos un poco, pero en el caso del periodismo, ese es el mundo ahora del periodismo, la digitalización, donde la noticia es más rápida, pero tiene, como insisto, tiene que ser verificada una información que se gane la confianza del público, porque muchas veces puede ser publicada una información y se pierda, y el medio pueda perder su prestigio por una información, no digo mal publicada, no verificada, claro, en este caso, ¿no? Entonces, por eso la importancia de seguirse formando en estos medios digitales o las plataformas digitales que ahora pues nos da la tecnología, nos brinda la tecnología. Y finalmente, ¿cómo ves tu visión del periodismo con el uso de estas nuevas tecnologías? Bueno, el periodismo seguirá transformándose, cambiando permanentemente, y es a ello lo que conlleva, pero siempre, como yo digo, mantener la ética, la verificación. Suena repetitivo, pero es claro, lo que a veces, muchas veces, por publicar inmediatamente una noticia no se verifica, pero el periodismo seguirá creciendo. Es una de las profesiones donde mayormente, donde la actualización es permanente. Entonces el periodismo siempre tiene que estar actualizado, no solo con información verificada, sino con el uso de las tecnologías. Vemos jóvenes que ya tienen sus propios programas, también personas que han ejercido anteriormente periodismo en otros medios y ya tienen sus plataformas. Entonces, por eso la importancia del periodismo va a seguir creciendo, va a adelantar. No va a desaparecer. No va a desaparecer, así es. Disminuirá quizás un poco el asunto de los medios tradicionales como la televisión, claro, la radio. No digo que los reemplazarán totalmente, pero sí ya no se escucharán tanto. No se escucharán tanto porque la información, el acceso a la información está en las manos, claro, del usuario. Ve el celular o entrar a una página web, ya tienes exactamente, todo lo tienes en el celular, en la computadora, vas en el bus, vas en el carro, vas escuchando un podcast como este. Entonces, porque un podcast no solamente lo hace un periodista, lo puede hacer un experto en diferentes materias, pero es una vía de comunicación. Entonces, por eso siempre la actualización en las redes sociales, siempre irse formando como periodista para poder crear nuevos contenidos. Entonces, es importante, y realmente es un mundo donde tenemos que aprender a vivir y que ha sido maravilloso para todos. Hay que experimentar bastante. Exactamente. Muchas gracias, Eugenia, por estar aquí en mi podcast, por haberte tenido el tiempo de venir y hacernos esta gran entrevista. Gracias a ti, Kelly, más bien por la oportunidad de dar a conocer estos pequeños conocimientos que tengo del mundo del periodismo, sobre todo, ¿no? Y el cambio que ha venido dando en los últimos años, a pesar que cuando yo empecé ya no era máquina de escribir, ya era la computadora. Claro. O sea, sí empecé como con la tecnología evolucionar. Sí, ya aprendí directamente a la computadora, no una máquina de escribir. Y bueno, y la radio, ¿no? Que también la radio ha tenido sus cambios en el mundo digital. Todo lo que es medio de comunicación, pues, tiene que
incursionar en este mundo. Entonces, gracias a ti y bueno, y a los nuevos profesionales, seguir formándose sin perder la ética. Recordemos que el periodismo sigue siendo una herramienta poderosa de la verdad y la justicia, siempre y cuando se mantenga el compromiso de la ética y la verificación de los hechos. Gracias por acompañarnos en este podcast en Actualízate con Kelly.